internacionales. Y hoy particularmente vamos a hablar de Cuba, de las misiones médicas cubanas que se han vuelto bastante relevantes en estos tiempos de pandemia y de crisis de salud pública mundial. Entonces, hoy la idea es que tengamos una charla con expertos que nos van, que vamos a tener una conversación abordada desde distintas perspectivas. Inicialmente yo haré unas preguntas orientadoras, pero también invito al público que nos está acompañando que en la medida en la que vayan teniendo preguntas, las pueden ir poniendo en el chat y al final responderemos las preguntas. Antes de comenzar con las preguntas y con la tertulia, quisiera invitar a los invitados a que no solo pues, a que se saluden entre ustedes, pero por supuesto a que se presenten, que nos cuenten un poco quiénes son ustedes y a partir de eso empezaremos la charla. Si les parece, no sé, podríamos empezar por orden alfabético, entonces sugiero que Arturo López Levi tiene la palabra. Bueno, yo soy Arturo López Levi, en este momento soy profesor de Relaciones Internacionales y Política en la Universidad Holy Names en Oakland, California. Originalmente soy cubano, llevo desde el año 2001 viviendo en los Estados Unidos. He estudiado mi doctorado en la Universidad de Denver y una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Columbia en Nueva York y de Economía en la Universidad de Carleton en Canadá. He publicado sobre temas de política exterior de Cuba, sus relaciones exteriores y el tema teórico de las relaciones asimétricas. Ok. Y en segundo lugar en orden alfabético, Daniel. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Daniel Cubilledo y yo soy profesor de Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Javeriana. Bueno, yo soy licenciado en Sociología, pero pues tengo una maestría y un doctorado en Relaciones Internacionales por la Universidad del País Vasco. Y bueno, precisamente mi tesis doctoral pues abarcó la actualización del socialismo, las reformas que se comenzaron a implementar desde la llegada de Raúl Castro al poder y también sobre el cambio en las relaciones, el llamado proceso de normalización de las relaciones políticas durante la administración de Obama, que espero que para finales de este año pueda estar publicado en la editorial de la misma Universidad Javeriana. Perfecto. ¿Y Evelington? Bueno, buenas tardes para todos y todas. Yo soy Evelington Altamar, soy médico egresado de la Escuela Latinoamericana de Medicina, ELAM. Soy especialista en salud ocupacional y medicina laboral y encantado de estar en este espacio. Bueno, muchísimas gracias a los tres por aceptar la invitación. Si les parece, en primer lugar voy a contextualizar un poco de qué vamos a hablar y enseguida empezamos la conversación. El título, la temática que le hemos dado a este programa es Cuba y sus misiones médicas, protagonista en tiempos de pandemia. Y la idea y la forma como asociamos esto con relaciones internacionales tiene que ver con que en las últimas semanas, Cuba ha sido bastante relevante en el escenario internacional por cuenta de unas misiones médicas que si bien existen desde hace décadas, en estos últimos días por cuenta de la crisis de salud pública, pues se han vuelto bastante relevantes y bastante visibles. Yo quisiera que en este programa indagáramos como los dos aspectos de ese sistema de salud y de esas misiones médicas cubanas. Por un lado, qué está ocurriendo al interior de Cuba y por otro lado, qué está ocurriendo con estas misiones pues que se han enviado a distintos países. Y en ese sentido, un poco para contextualizar, lo primero valdría la pena considerar que pues a grandes rasgos, si uno mira las cifras de lo que ha ocurrido, de cómo se ha desarrollado la pandemia al interior de Cuba, yo creo que los números hablan de que hay una estrategia bastante exitosa. Al menos si uno compara el número de contagios que se han presentado en países como Estados Unidos, que supera los 2.600.000 contagios, de Brasil, que supera 1.400.000 contagios, Colombia, que ya superó los 100.000 contagios. Cuando uno se va a mirar el número en Cuba, se encuentra con que a la fecha se han reportado poco más de 2.300 contagios.
¿sí? Y no solo hay un número menor de personas contagiadas, sino que proporcionalmente también el número de fallecidos es relativamente bajo. Pues en Estados Unidos han fallecido aproximadamente 39 personas por cada 100.000 habitantes, en Colombia 6.8 personas por cada 100.000 habitantes. Ese número en Cuba asciende a 0,8 personas por cada 100.000 habitantes. Eso le haría pensar a uno que la estrategia está funcionando bien al interior, digamos, dentro de Cuba. Pero pues además las misiones han ido a apoyar los esfuerzos de otros países. En ese sentido, quisiera que conversáramos en esas dos dimensiones, en la efectividad en términos médicos, en términos de salud, de estas misiones médicas, y también un poco en términos de política exterior, indagar un poco qué es lo que pretende Cuba, ¿sí? ¿Qué está obteniendo a cambio de enviar estas misiones médicas? Por eso quisiera comenzar con la pregunta un poco también contextualizadora de un poco de qué papel ocupa el sistema de salud cubano dentro del modelo de desarrollo pues de este país y digamos del proyecto de país que surge a partir de la revolución. No sé quién quiere comenzar. Bueno, si quieren yo comienzo. Adelante. Y estoy muy interesado, primero agradecer esta invitación de la Pontificia Universidad Javeriana y el honor que representa estar junto con el doctor Cubileo y con el doctor Altamar en este panel junto con usted, el profesor Betancourt. Mire, yo creo que para entender la respuesta cubana o el éxito en esos números que usted ha planteado, hay que entender que el tema salud ha jugado un papel, como podríamos llamar, una zona de legitimidad dentro del sistema político cubano. Un elemento que desde muy temprano momento, al triunfo de la Revolución del 59, se convirtió en una demanda grande, fue la socialización del tema salud. Para poner un ejemplo, los datos que habían en 1959, y no quiero extenderme mucho, pero solo para poner una comparación a este respecto, era que los datos de Cuba, comparado con el resto de América Latina, eran bastante positivos antes de 59, pero había una distribución bastante desigual. Por poner un ejemplo, en la capital, en La Habana, habían 6 hospitales públicos para una población de cerca de 1 millón de personas, y en la provincia de Oriente, lo que hoy son 5 provincias en la parte más oriental del país, había un hospital público para 1 millón de personas también. O sea, regionalmente el acceso a la salud era muy desigual. De tal manera que este tema de crear un sistema de salud de cobertura universal se convirtió en un proyecto central de la Revolución Cubana. En el 1961-62, ahora no recuerdo exactamente el año, la mitad del capital humano en salud abandonó el país, se fue de Cuba por motivos de afectaciones de la revolución, nacionalizaciones de las clínicas, etc. Y nacionalización de los grandes hospitales, porque las clínicas privadas se les permitió una manera que pudiesen seguir existiendo para las que ya existían. Pero la mitad de los médicos emigró, y una decisión tomada al más alto nivel, y cuando digo esto digo a quien era la mínima coalición dominante en el sistema político cubano de liderazgo carismático, Fidel Castro, se tomó la decisión de hacer una gran inversión en capital humano de salud. Como resultado de esto, esta área ha sido central, un pilar central de la política de Cuba. Se han establecido facultades de medicina por todo el país y un programa de asistencia primaria en la cual incluso en las áreas más remotas del país existe el programa de médico de la familia con una capacidad de detección temprana muy grande. Yo creo que eso es lo que le puedo decir ahora de dónde se ubica. Es un punto central, un pilar central, una zona de legitimidad de un sistema que no funciona como un sistema liberal democrático. Tiene sus zonas de legitimidad, no están asociadas tanto al ejercicio electoral competitivo como a desempeños en particulares áreas o elementos de legitimidad histórica que habría que tener en cuenta.
Perdón, estaba silenciado. No sé si alguien tenga algo que agregar. Bueno, yo considero pues es importante pues el cambio sí, lo que decía el doctor Arturo frente a la universalidad del sistema de salud cubano. Aparte de eso, establecer la salud como un derecho social inalienable, ¿sí? Ha jugado un papel fundamental la atención primaria en salud, el primer nivel, ¿sí? Ha funcionado muy bien el modelo de valoración continua y de gestión del riesgo. Y el sistema de salud está organizado, pues, en primer nivel, que es la atención, que hace parte de la atención primaria, y un componente fundamental es la organización y la participación comunitaria, ¿sí? La participación de los CDR, la organización territorial. Eso ha sido fundamental y pues el compromiso de la comunidad frente a su salud. Sirve mucho de que el médico esté inmerso, ese sistema de médico de familia, el médico está inmerso dentro de la población, conoce quiénes son la población de riesgo, ¿sí? Y para hacer seguimiento epidemiológico eso es fundamental. Entonces, eso ha sido uno de los factores que nos ha llevado a estos números exitosos en frente a los fallecidos y a los contagiados. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han expresado tanto el doctor Arturo como Evelynton, y estoy de acuerdo. Es decir, el tema del derecho a la salud, así como el derecho a la educación, posiblemente fueron dos de los pilares fundamentales que desde el principio de la revolución ayudaron precisamente a legitimar el nuevo régimen político. Y pues a ello el gobierno cubano ha dedicado importantes recursos y creo que pues más allá de las dudas que puedan existir sobre las cifras, sobre los datos y otras cuestiones, pues creo que la inmensa mayoría, bueno, esto quizás sería más discutible, pero hay un relativo consenso dentro de pues una parte importante de los investigadores que hay logros pues importantes e inapelables tanto en cuestiones de educación como de salud. Por supuesto, con también importantes problemas. No tendría mucho que añadir. Por ejemplo, puedo dar algunas cifras más. Por ejemplo, Cuba tiene la mayor tasa de médicos por habitante del mundo, con 9 médicos por cada 1.000 habitantes. Tiene una tasa de mortalidad infantil en 2019 de 5 niños por cada 1.000 nacidos vivos, que también es una de las más bajas de América Latina, o la más baja de América Latina, pienso yo, tendría que contrastar un poco más precisamente, incluso más baja que la de Estados Unidos, una esperanza de vida al nacer de casi 79 años, y en fin, por ejemplo, en 2019 en el presupuesto estatal, pues al sector de la salud dedica nada más y nada menos que un 28% del presupuesto. Si miramos, por ejemplo, en el caso de Colombia, también para el año 2019, el porcentaje del presupuesto pues para el sector de la salud es apenas del 11%. Y yo creo que esos son indicadores claros de la importancia que el gobierno cubano da a la educación. Ya que, perdón, a la salud. He dicho la educación, pero la salud. Ustedes ponen sobre la mesa la idea de que hay un sistema robusto. Yo quisiera, antes de darle la palabra a Arturo, que creo que tenía algo para decir, quisiera agregar un elemento adicional a la discusión, y es cómo valora la población cubana este sistema aparentemente robusto, ¿sí? Y también cómo valoran los médicos cubanos. Y es que, pues, no sé, yo tengo un poco la duda de cuál es la posición de los médicos cubanos, que son los que finalmente, pues claro, están un poco, hacen parte de este sistema de salud, pero que también son estas personas que son, digamos, que la punta de lanza de esta estrategia, de lo que vamos a hablar más adelante, de esta estrategia de política exterior, de este instrumento de política exterior. Pero quisiera que conversáramos un poco también sobre qué opinan los médicos de que sean ellos los que salgan y los que participan, por ejemplo, en estos días en las estrategias de salud de lucha contra la pandemia. Bueno, yo creo que es importante lo que ha mencionado el doctor Cubilledo y el doctor Altamar. Dijeron algo que aquí sí es central. El vínculo
la política hacia la salud no se puede ver por separado de un proyecto en general que tiene un área social en la cual tiene una zona de legitimidad clave. Y su manera, su lectura de mirar temas como, por ejemplo, los estándares universales de derechos humanos, pone el énfasis en esa área y eso no está exento de críticas importantes a podríamos decir, hiperbolización o énfasis. Más que todo me gusta usar la frase énfasis en ciertas áreas que no necesariamente van en detrimento de otras, aunque puede ser. Yo creo que no se puede entender el logro que ha habido en esos datos de salud que decía el doctor Cubiedo sin la propia experiencia cubana, que no es fácil de reproducir en otro país. Esto es importante a la hora de hacer contraste, porque Cuba recibió un paquete de ayuda muy grande durante los primeros, podríamos decir básicamente entre 1962 y 1989, pero sobre todo entre 1970 y 1989, que ayudó al desarrollo de esa importante inversión en términos de capital humano de salud, infraestructura hospitalaria y último, pero no menos importante, la esfera educacional en la cual eso se sustenta. Porque para llegar y graduar, un ejemplo, 6.000 doctores o 3.000 doctores en un año, hay que tener una estructura que va desde la escuela primaria hasta el nivel de preuniversitario cuando se entra a la universidad, a la escuela de medicina en estos casos. Entonces, yo creo que el médico dentro de la sociedad cubana, ese proyecto de tipo igualitario que hoy está en entredicho porque estamos ante un proceso de reforma económica importante con consecuencias de liberalización política y también una transición intergeneracional central en el liderazgo del país, ese proyecto está también como parte de un cuestionamiento y del cual el tema de salud no es un tema ajeno. Entonces, la pregunta es, ¿en qué medida puede mantenerse ese sistema? Y esa es la incógnita que hoy está planteada, es mantener ese sistema con una transformación central en el área económica en la cual ese sector de capital humano había sido relativamente beneficiado dentro de los estándares intersistémicos. Pero cuando estamos hablando de comparación, contraste con el sistema internacional, donde hay patrones importantes de robo de cerebro o de denigración, para decirlo de otra manera, de personal calificado, vamos a ver que hay retos que son significativos a la hora de implementar estas políticas. Yo creo que es difícil hablar sobre un solo médico cubano. Los médicos cubanos tienen diferentes opiniones. Yo diría que el país en general hay una alta aprobación expresada también en la confianza mostrada en el país a la hora de afrontar esta pandemia. Margaret Levy, una de las académicas más importantes de ciencias políticas de la Universidad de Stanford, nos llama muchas veces a mirar el tema ese de lo que ella llama behavioral consent o consentimiento por comportamiento. Y yo creo que la población en general y los propios médicos, independientemente de la existencia de importantes críticas, han dado una respuesta que tiene que ver con la importancia que la propia población, una población cuyo 20% ya es mayor de 60 años, lo cual implica también retos importantes, un alto número, por ejemplo, de diabetes mellitus, creo que son 224 o 226 por 1000, y esa es una situación en la cual yo creo que se valora es muy grande la importancia del derecho a la salud y de tener un sistema de este corte. Yo creo que ya con este punto de partida sobre el sistema de salud cubano, yo creo que vale la pena empezar a mirar un poco ya el tema de las misiones médicas, ¿sí? de las misiones que decíamos se han vuelto bastante protagonistas en estas últimas semanas. No sé si alguno de ustedes tiene información de cómo valoran los médicos cubanos estas misiones. Ya aclaraba el doctor Arturo que no hay una posición generalizada, pero no sé si el doctor Evelington o Daniel tengan algo que agregar. Bueno, yo agregaría lo que ha dicho el Arturo, que
que creo que sí, yo estoy de acuerdo de que en general sí hay un consenso mayoritario, de que hay una alta estima, digamos, del papel que están jugando los médicos cubanos, el sistema de salud en general cubano y los médicos cubanos que van a cumplir misiones de solidaridad a otros países. Creo que hay una buena opinión. No obstante, creo que hubiese sido muy distinto si en el contexto de la pandemia Cuba no hubiera logrado, digamos, manejar el asunto tal y como lo ha hecho. Yo he estado comparando algunos datos, tú, Ricardo, has ofrecido algunos, y creo que Cuba ofrece los mejores datos de toda América Latina y el Caribe, incluso mejor que países como Uruguay, si tenemos en cuenta la proporción de la población, o similar. Creo que este es un factor importante, porque no hay que olvidar un contexto más general por el que está atravesando Cuba, de una crisis económica bastante importante, que se debe pues, fundamentalmente pues, a tres factores. El primero de ellos tiene que ver con la crisis política y económica de Venezuela, con la que Cuba mantiene estrechos vínculos desde principios del siglo XXI. Eso ha impactado de manera importante en la economía cubana. En segundo lugar, pues el acrecentamiento, el endurecimiento del bloqueo a partir de la llegada de Donald Trump al poder. Y, pues en tercer lugar, el impacto que tiene la pandemia del COVID que estamos atravesando, que va a golpear de manera muy importante al turismo, que es la tercera fuente de divisas para el país, y también va a afectar a las remesas, que es la segunda fuente de divisas del país. Por lo tanto, en ese contexto de dificultades económicas importantes que se están experimentando en Cuba, creo que un mal manejo de la pandemia no hubiese logrado crear un consenso sobre que en esa situación, delicada en la que la pandemia se hubiese manejado de una peor manera, que al mismo tiempo se estén enviando médicos al exterior. Eso posiblemente no hubiese sido entendido ni aprobado por la población cubana, donde, si bien también hay que remarcar que existen importantes logros, importantes indicadores, pues también hay que reconocer que existen dificultades. No podemos idealizar tampoco el sistema de salud cubano. También hay dificultades. Algunas de ellas tienen que ver con el impacto del bloqueo estadounidense, eso también hay que decirlos. Otras quizás tienen que ver con la propia gestión interna, pero pues a veces se observan deficiencias en el suministro de medicamentos, etcétera. Por lo tanto, creo que eso también, otras cuestiones de contexto es importante también tenerlas en cuenta. Doctor Evelington, ¿algo que agregar? Sí, bueno, los médicos, al igual que los otros profesionales formados en Cuba, tienen un enfoque humanista e internacionalista. Sí, y visto pues, por la población, he visto con buenos ojos la participación en estas brigadas, no solamente ahorita en esta contingencia del COVID. Antes del COVID había presencia en más de 62 países, ¿sí? A finales de mayo, que quedan más o menos unos 2.300 profesionales de la brigada Henry Rib, que han ido a apoyar a diferentes países como Italia. Sí, pues, hay dificultades en el sistema, es complejo, sobre todo con el tema del bloqueo, el tema de los insumos. Pues a Cuba le ha tocado hacer de tripas corazón, como dice el dicho. Se han vuelto muy buenos en gestionar el gasto, pues un sistema universal, en donde si la población no está educada en salud y no se hace énfasis en un modelo de profiláctico en donde la prevención sea uno de los pilares, pues el gasto en salud pues, sería muchísimo. O sea, acá en Colombia tenemos problemas con las enfermedades crónicas que terminan en enfermedades de alto costo, precisamente por eso, porque pues el sistema no ha permitido precisamente esta prevención, esa profilaxis en la atención primaria. Pues, Cuba se puede dar el lujo en estos momentos de pronto de que esos médicos se vayan de misión y en plena contingencia, precisamente porque ese capital humano formado, pues esa proporción de 1:9, un médico por cada 9 habitantes, o sea, le permite hacer eso, ¿sí? Pues, Okay. Estas últimas intervenciones ya nos dirigían un poco en la dirección en la que vamos a ir tornando esta conversación. ¿Hacia dónde
pues cuál es un poco el panorama actual en términos de crisis de salud pública, hacia dónde está enviando Cuba sus misiones médicas. Y pues si de paso ustedes tienen información acerca de si estos médicos que están llegando en las misiones hacen la diferencia en términos de la lucha contra la pandemia. Mire, yo creo que es importante mencionar que también la idea de la diplomacia médica no es algo nuevo o ajeno al sistema en su propia conformación. Se trata de un sistema que tiene su origen en una revolución. Como explicó uno de los grandes estudiosos de la revolución en relaciones internacionales, el profesor Fred Halliday de la London School of Economics, las revoluciones tienen una doble dimensión y una tensión permanente entre el tema del nacionalismo, el interés nacional como un motivo central de política exterior y su vocación cosmopolita o su vocación internacionalista. Yo decía que ese elemento desde los primeros años se enviaron misiones al exterior y la manera en que eso se ha ido proyectando ha sido con misiones médicas que han sido parte de la proyección internacionalista y que ha producido importantes réditos económicos para Cuba, pero tampoco se puede ignorar el nivel de altruismo que el doctor Evelington mencionaba como parte de la formación del médico cubano. Se trata de una ética diferente que se puede cuestionar. Hay momentos en que ese internacionalismo, en mi opinión, ha sacrificado en demasía el interés nacional cubano cuando uno lo estudia como problema de política exterior. Pero en este caso, yo creo que proyecta un interesante internacionalismo que es compatible con el orden mundial existente. Aunque Cuba ha sido un país revolucionario ante las relaciones norte-sur, incluso ante las relaciones este-oeste durante la Guerra Fría, este tipo de internacionalismo ha sido incluso aceptado por las mentes más lógicas, más lúcidas dentro de los Estados Unidos. Por poner ejemplos claros, si usted busca el discurso del presidente Obama el 17 de diciembre, cuando se restauraron las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, una de las áreas donde el presidente Obama dijo que había posibilidades de cooperar entre Cuba y Estados Unidos fue el área de salud. Cuando el presidente Obama en enero del 2017 eliminó el programa, el llamado Medical Professional Parole, que le ofrecía ventajas a los personal de salud cubano para emigrar a los Estados Unidos en unas condiciones preferenciales, que era básicamente un programa de seducción de escape de misiones médicas. El propio presidente Obama dijo que ese programa no tenía sentido ante la importante posibilidad de cooperación que existía entre la capacidad médica cubana y la capacidad norteamericana, que incluso se había puesto de manifiesto en la lucha contra la epidemia de ébola en el África Occidental. Tenía otras ideas, pero voy a dejarlo aquí. Me parece interesante, quizás el doctor Altamar podría decir el nombre de Henry Reed, que es el nombre del contingente, que ya indica de por sí la visión de internacionalismo. Henry Reed es un norteamericano que se suma a las tropas cubanas de lucha por la independencia. Y fíjese cómo a nivel de capital suave, esto de la brigada médica se transforma en poder suave, porque fíjese que se escoge el nombre de un internacionalista que no por casualidad es norteamericano, como también parte de la proyección de política exterior del gobierno cubano allende sus fronteras. No sé si hay algo que agregar. Sí, yo voy a dar algunas cifras que son de primeros de junio. Es posible que hayan variado pues, en algunas cifras, en concreto sobre precisamente la presencia de la brigada Henry Reed, que es la que se ha activado en el contexto de la pandemia mundial del coronavirus. Porque, como bien ha dicho Evelington, previamente ya había más de 28.000 médicos cubanos en más de 59 países en diferentes modalidades, porque todo el internacionalismo médico cubano no es igual. Existen modalidades que efectivamente responden más a esa vocación solidaria internacionalista,
en el que Cuba prácticamente aporta todos los costes, mientras que en los últimos años, sobre todo a partir de los años 90 y más recientemente, pues también teniendo en cuenta las dificultades económicas, Cuba pues ha sacado nuevas variantes de cooperación médica que a veces ya no se pueden marcar dentro de lo que es la colaboración, sino que es simplemente la exportación de servicios médicos. Pero no todas las misiones de médicos cubanos en el exterior corresponden a esta modalidad, digamos, más puramente comercial. Entonces, eso es importante. Pero volviendo a las cifras que quería decir, en la coyuntura del COVID hay alrededor de 2.500 profesionales de la salud cubanos distribuidos de la siguiente manera. Hay 650 en el Caribe, 116 en América Latina, 510 en África, 527 en Oriente Medio, en concreto en Kuwait y Qatar, y 656 en Europa, fundamentalmente en Andorra y en Italia. Estas son las cifras de primeros de junio de este contingente Henry Reeve en el contexto de la pandemia. Podría decir también algunas cuestiones sobre, algunas de las que han ahondado tanto Arturo como Wellington, que es la cuestión de cuál es el objetivo de estas misiones médicas, cuál es el papel, qué lugar juegan dentro de la política exterior cubana, cuáles son sus objetivos. Y yo aquí coincido totalmente. No hay que descuidar que efectivamente esto nace desde el comienzo de la revolución. La primera misión internacional médica que va a permanecer por el tiempo de un año va a ser Argelia en 1963. Entonces esto es desde el principio de la revolución y está orientado a esa vocación humanista, internacionalista, etcétera. Pero junto a eso no hay que tampoco desdeñar que sobre todo desde principios de los años 90, cuando en Cuba se produce una importante y profunda crisis económica tras la caída de la Unión Soviética, Cuba empieza a experimentar nuevas modalidades. Entonces, por una parte, yo diría que junto a esa vocación solidaria, humanista e internacionalista, se superponen dos cuestiones. Una tiene que ver con, precisamente, con obtener beneficios económicos que puedan sostener el costoso sistema de salud pública y universal que Cuba posee. Porque pues es cierto, ¿vale? Hay cifras de más de 4.000 o 6.000 millones de dólares que Cuba ingresa por servicios médicos, que es el primer rubro de ingresos del país, pero no hay que olvidar que una parte muy importante de esos recursos que Cuba obtiene a partir de la exportación de servicios médicos se dedican a sostener el propio sistema de salud médico o a financiar proyectos como la Escuela Latinoamericana de Medicina, en la que el doctor Wellington es egresado y que desde su fundación en 1999, pues he estado mirando algunos datos y hay más de 35.000 egresados de países de todo el mundo, incluso estadounidenses, países, ciudadanos de bajos recursos que pueden estudiar en esta Escuela Latinoamericana de Medicina totalmente de manera gratuita. Incluso el gobierno cubano le da un sustento, les da alojamiento, incluso un estipendio para sus gastos al mes. Por supuesto, es algo modesto, pero también hay que entender a dónde van esos recursos que Cuba obtiene por esta exportación. Y en segundo lugar, por supuesto, también el otro objetivo de esta política exterior pues tiene que ver efectivamente con lo que podría ser el poder blando, el poder suave de efectivamente lograr una mayor o mejorar el prestigio, ¿vale? La imagen de Cuba alrededor de todo el mundo, sobre todo para que se pueda ejercer una mayor presión internacional para que Estados Unidos ponga fin al bloqueo, al embargo económico, financiero y comercial. Yo diría que esos son los dos pilares fundamentales, o los tres: el ideológico, el de los valores, el del poder blando para eliminar, cuando se pueda, el bloqueo, el embargo, y en tercer lugar también obtener ingresos económicos teniendo en cuenta las cuestiones que he mencionado. No sé, adelante. Frente a lo de la intencionalidad, pues no hay que partir siempre del principio de buena fe. Frente a lo que dice el doctor Cuilledo frente a la Escuela Latinoamericana de Medicina, hay alrededor de más o menos 1.500 egresados. Y ahorita en el posconflicto hay alrededor de 1.000 becas que ofrecieron a Colombia para seguir
contribuyendo a la paz y a esta transformación. Yo lo miro pues, por la parte de la enseñanza al mundo, de ese humanismo, de la venta de que las cosas se pueden hacer de una forma diferente. Lo de la prestación de servicios en comparación con las misiones, yo creo que es menor proporción. Un país que pues, le ha tocado migrar, o sea, los recursos naturales son limitados, le ha tocado migrar a la prestación de servicios, pero no es el pilar fundamental de estas misiones, ni el fin fundamental de estas misiones médicas. Okay. Cuando nació la Escuela Latinoamericana de Medicina, pues, después del huracán Mitch, no había en América ni Centroamérica un contingente médico que pudiera hacer frente a ese desastre. Precisamente, pues, ahí nace la Escuela Latinoamericana de Medicina para dar respuesta a esas necesidades. Ya si los médicos participan o no participan activamente, ya eso es otro tema. Bueno, ahí pues ustedes ya han planteado algunos elementos que pueden estar, digamos, detrás de esa intencionalidad de las misiones médicas. Yo quisiera explorar una, no sé si ustedes vean relación entre el auge de las misiones médicas en estos tiempos de COVID y el bloqueo de Estados Unidos, y particularmente que se ha intensificado durante el gobierno de Donald Trump. No sé si ustedes ven ahí alguna relación. El micrófono, creo que... Arturo sigue mudo. Arturo, el micrófono. Él dice que se lo tienes que activar. Ahí. Ya voy. Frente a eso yo creo que no se ha incrementado, sino de que ha coincidido de que disculpa que robé la palabra. Adelante, tranquilo. Ha coincidido de las necesidades en salud en estos momentos han sido prioritarias y por eso se ha visibilizado un poco más el tema de las misiones en el marco de la pandemia. Pero pues de que se haya incrementado, pues datos puntuales no hay a ciencia cierta. Ok, gracias. No sé, creo que ya Arturo tiene audio. Sí, ya tengo. Es que creo que es usted el que me tiene que Listo, ya. Y se lo agradezco por la desagradable situación de la falta de civilidad de las personas que hacen ese tipo de cosas que ocurrió anteriormente. Mire, yo creo que el contexto geopolítico es imprescindible para entender el diseño y la gestación de las políticas que Cuba hace en esta área y en otras. Y tanto los otros dos panelistas y usted se han referido al tema ese de la relación tirante, asimétrica y conflictiva con los Estados Unidos. Y parte de la política cubana, como un país pequeño, fue internacionalizar el conflicto, llevarlo hacia otras áreas. Recordemos que Cuba fue expulsada de la Organización de Estados Americanos. Originalmente no tuvo ese contexto y en su proyección hacia otros países del tercer mundo, el tema de los servicios de salud fue una cuestión importante. Dentro de esa dinámica, usted hace muy bien en poner el nombre de Donald Trump sobre la mesa, porque el nivel de la política norteamericana hacia la isla es radicalmente diferente de la que se estaba planteando al final del periodo del presidente Obama, cuando ocurrieron las citas esas que yo hice del presidente anterior. Entonces, dentro de este contexto, aunque no se ha echado atrás el fin del programa de atracción de médicos para el programa especial de otorgamiento de asilo político a los médicos cubanos, sí la llegada a la condición de asesor de seguridad nacional de John Bolton, que ahora hay un libro circulando importante de revelaciones de él, y de su asesor para América Latina,
Mauricio Claver Carón, que ahora está propuesto, por cierto, para sustituir ahora se me olvida el nombre de Luis Alberto de Moreno, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos hicieron una cuestión de Estado, la promoción de la ruptura de esas misiones médicas. Pusieron presión sobre Bolivia, pusieron presión sobre Ecuador, y tenemos el caso del presidente Jair Bolsonaro, que no creo que haya que comentar mucho porque a Brasil no le ha ido muy bien en la pandemia, y haber cerrado un programa donde habían 10.000 médicos cubanos ahí dentro del programa de Mais Médicos, yo no creo que ha sido lo mejor para su propio país. Entonces, dentro de ese contexto, yo creo que esa rivalidad se ha convertido en una guerra, algo que podría ser una discusión sana, civilizada sobre el tema de derechos humanos. Para ver, los números que yo he oído por parte de Estados Unidos es que cerca de 8.000 médicos de la totalidad de misiones que han habido cubanas en el exterior, que van mucho más allá de 80.000 médicos entre una vez y otra, o sea, sería menor de un 10%, se han acogido a algunos de esos programas y han terminado en los Estados Unidos. Hay políticas cubanas restrictivas del movimiento de esos médicos, por ejemplo, del movimiento de sus familiares hacia los países donde ellos están prestando servicio. Hay discusiones dentro de la propia sociedad civil cubana sobre si el tratamiento del gobierno a esos médicos es el más apropiado o no. Yo creo que esa es una discusión legítima y que los cubanos deben tener, y debería haber el espacio que el gobierno lo diera. A veces lo da y a veces no, para que esa discusión se tenga. Pero lo que sí es innegable y que es violatorio de los principios del derecho internacional, de la promoción del derecho a la salud, es convertir este tema en una guerra, una especie de vendetta política para mover la agenda de cambio de régimen. Entonces, en este sentido, yo creo que hay un espacio grande de mejoría, donde incluso los temas, las dificultades de estos programas podían haberse discutido desde una perspectiva de derechos humanos de una manera más abierta, que generalmente son aplastadas por esa lógica de guerra que se impone entre Cuba y los Estados Unidos. Entonces, quiero decir que esto a mí me parece que es importante porque también ha llegado un momento, por ejemplo, en el caso de la campaña electoral brasileña, donde el tema del rechazo a los médicos cubanos, e incluso con criterios verdaderamente insultantes, llamándoles esclavos, se han convertido en parte del juego político y del cual lamentablemente incluso una organización hemisférica necesaria para el diálogo continental norte-sur, como la Organización de Estados Americanos, ha sido secuestrada por algunas posiciones que lamentablemente ha asumido el secretario general de la OEA, que casi ha montado una tienda de oposición radical cubana en la sede del organismo hemisférico en Washington. Entonces, ¿tienen algo que agregar? Bueno, no sé si me estoy adelantando, pero aquí hay una pregunta que creo que pues, es interesante discutirla, ¿no? En este caso, Miguel Gómez hace una pregunta, dice que cada vez hay más críticas a los médicos cubanos en varios países que los recibieron. Y pregunta, ¿no puede ser esto al final un riesgo creciente para esta apuesta de política exterior? Creo que es una pregunta que en parte está relacionada con lo que acaba de comentar Arturo. Y efectivamente, pues en los últimos tiempos estamos viendo una campaña muy intensa, sobre todo, pues por supuesto, desde el gobierno de Estados Unidos, que incluso hay una propuesta de ley promovida por los senadores Rick Scott, Ted Cruz y Marco Rubio, precisamente para... se llama Ley de Reducción de Beneficios del Régimen Cubano, por el cual no solamente se sancionaría o se tratarían de hacer una serie de estrategias para perjudicar, digamos, a estas misiones médicas cubanas, sino que se castigaría también a los países que las reciben. Y el argumento que se está utilizando ahora es que, efectivamente, Cuba o los médicos cubanos que cumplen, digamos, estas misiones estarían bajo regímenes de esclavitud, incluso de trata de personas. Algo, por otro lado, totalmente absurdo, dado que pues, los médicos
cubanos que van a este tipo de misiones lo hacen de manera totalmente voluntaria y no lo hacen como búsqueda de otro trabajo, porque su salario y su puesto de trabajo en Cuba es mantenido. Entonces, bueno, son, digamos, el discurso que se está tratando de imponer. Además de esta campaña, digamos, promovida por la actual administración de Estados Unidos, es verdad que en países también donde ha habido cambios políticos importantes hacia la derecha, como puede ser Brasil, como puede ser Bolivia, como puede ser Ecuador, precisamente allí donde había un importante número de médicos cubanos y otros profesionales de la salud cumpliendo misiones, pues también hay una campaña muy importante sobre, pues, que al final trata de desprestigiar, pues, que no están preparados, que son demasiado exigentes, que no tienen convalidados los títulos, que no son necesarios y bueno, pues obviamente ahí hay un factor político, claro, y luego hay otro factor, digamos, de realidad que, pues, desde el punto de vista objetivo no es fácil tampoco, no es fácil conocer realmente la actividad que desarrollan, si es, pues uno supone que sí, en la medida en que cada vez hay más solicitantes de este tipo de misiones médicas por parte de otros países. Es muy contradictorio que los médicos cubanos no sean profesionales, no tengan, digamos, la educación suficiente. Sería esto muy contradictorio con los datos, digamos, del control de la pandemia que Cuba ha hecho, con los indicadores que tiene Cuba en su sistema de salud y con el hecho de que cada vez más países quieran contratar sus servicios, incluso con el hecho de que organizaciones poco sospechosas, creo, de ser, digamos, admiradoras del socialismo cubano, como la Organización Mundial de la Salud, pues otorgó un premio precisamente al contingente cubano de 250 profesionales de la salud, que en el contexto de la pandemia del ébola, desde 2014 a 2017, pues constituyeron el mayor contingente internacional de médicos sobre el terreno. Entonces, en fin, puede ser que haya casos de profesionales cubanos que, no sé, no pues tengan algunos problemas, pero contradice un poco el resto digamos, de datos o de indicadores que si lo analizamos en conjunto. Por supuesto tiene un efecto y puede tener un efecto digamos, en esta política exterior cubana o en este internacionalismo médico cubano para conseguir los objetivos a los que me he referido anteriormente. Bueno, estos serían un poco mis comentarios en este sentido. Bueno, y antes de seguir la discusión, ya les devuelvo la palabra, pero como ya estamos empezando a cerrar la sesión, quería invitar al público que si tiene preguntas no la dejen en el chat. Ahora sí, si tienen algo que agregar. Sí, yo creo que esta campaña de desprestigio y es también una extensión del bloqueo, esto de exigirle a algunos países que eviten contratar o eviten pedir misiones de solidaridad o de servicio a sus países, o si no sancionarlos. Esto es una extensión del bloqueo. Y todos estos déficits que ha habido frente a algunos insumos y demás cosas internas, pues han buscado esto. Esa lucha política, que en algunos países es más dura que otros, pues va de la mano con los colegios médicos. Algunos colegios médicos, por ejemplo, Brasil y Costa Rica, es muy complejo los trámites de validación, de convalidación de los títulos. Sí, la más afectada, al fin de cuentas, es la población, porque pues estos médicos que sacaron de Brasil, demás médicos, estaban en territorio selvático, en donde no hay, el acceso a la salud es bastante pobre y que pues ahora con el tema de la pandemia se han visto más afectados. Eso, para contestar una pregunta que hacían acerca de si los médicos nacionales están amenazados por estos contingentes. Acá en el caso de Colombia, acá no han solicitado pues ningún apoyo de misión y pues el estigma o el miedo del coco del castrochavismo o de la influencia política que tengan estos médicos es lo que evita que de pronto se logren a mejor relación en este aspecto.
Mire, yo creo que es importante ver lo que sería el óptimo para ambos países, para Estados Unidos, para Cuba, para América Latina, para los recipientes de esas ayudas. Y yo creo que hay un modelo contrario, que es lo que pasó con la epidemia de ébola en el África Occidental. Obviamente ese modelo no es perfecto, hay cosas que se pueden criticar. A mí me gustaría, y me parece una lógica demanda de buena gobernanza, que haya más transparencia en esos contratos. ¿Qué es lo que está pasando en el gobierno cubano, por ejemplo, cuando un médico va al exterior, qué parte de su salario se le entrega, qué parte se va a destinar a un presupuesto de salud? Todas esas cosas yo creo que serían importantes para obtener progreso. Sería también positivo despolitizar o despartidizar en la medida posible este tipo de cooperación, que es muy beneficiosa, tanto para los cubanos a partir de sus valores, pero también de sus intereses, como también para muchos de otros países. Hay sistemas de salud, por ejemplo, como el haitiano, que no podrían mantenerse a los niveles que tienen ahora, que son bastante precarios, sin la presencia de centenares de médicos cubanos ahí. O sea, cuando se habla de derechos humanos, esa idea, derechos de la salud, de las poblaciones que están recibiendo esos tratamientos, tiene que ser parte de la ecuación. Otro elemento que yo creo que es importante es que hay, en adición a las estructuras del sistema internacional, que la propia Organización Mundial de la Salud en varias asambleas ha reportado como preocupante, y la propia Colombia, por ejemplo, es un caso que he visto algunos estudios sobre este tema de la emigración de personal de salud, doctores y enfermeras. Por poner un ejemplo, en el área del Caribe, los graduados de enfermería en la Universidad de las West Indies, el 67% emigra a países de habla inglesa del primer mundo. Estamos hablando de un esfuerzo que desde el tercer mundo se hace en un tema de desarrollo tan importante como el tema de la salud, pero que por estructura, esto no se trata ni siquiera de una política norteamericana o canadiense o británica, sino por la propia estructura del sistema, hay una migración significativa de personal calificado de salud de lugares donde se gradúa, por ejemplo, el Caribe anglófono, hacia lugares donde pueden tener una alta demanda. Entonces, a ese tema se incorpora por lo que podemos decir, un dedo en el ojo, una provocación por parte del gobierno norteamericano al montar incluso una intencionalidad, un programa con presupuesto, con impuestos del contribuyente para agudizar ese problema en el caso de Cuba. Por eso es que yo hablo de una guerra que no debería existir. Más allá de eso, yo creo que sí hay un espacio en el cual, desde el punto de vista de la teoría de las relaciones internacionales, la propia doctrina de los derechos humanos, se podría atender, o de la buena gobernanza. Ojalá que se pudiese demandar por los mecanismos típicos de nombrar, de incluso avergonzar a los diferentes gobiernos, tanto el gobierno cubano, porque ha habido escándalos, por ejemplo, con Petrocaribe, hubo un escándalo muy serio en el caso haitiano, y donde todo el mundo se beneficia con el sol como desinfectante. Mientras más se sepa lo que está pasando, todos estamos mejor. Ahora, no se le puede exigir al gobierno cubano ese nivel de transparencia si en medio de esto hay una cruzada montada por la administración Trump para básicamente socavar cualquier tipo de cooperación a ese respecto. Eso en ese tema. En el tema de la política local, yo creo que Cuba debería hacer un esfuerzo también por aquellos lugares como Andorra, como la Gambia, por ejemplo, en África. Estamos hablando de Italia. Como dijo el doctor Cubilledo, hay diferente orientación ideológica en muchos de esos gobiernos, e incluso creo que en los años 90, hasta el alcalde Lavín de Chile, que era del partido que había apoyado la dictadura de Pinochet, contrató un grupo de médicos cubanos, y ha habido casos de gobernadores estatales en Brasil que antes, con el gobierno, por ejemplo, del PSDB, el Partido Socialista Democrático Brasileño, también tuvo contratos de salud con Cuba. Así que yo creo que esta dinámica es importante para entender los méritos y los posibles dilemas. El más importante, el económico, como dijo el doctor Cubilledo, para mantener este tipo de sistema y esta proyección internacional de alto calado que Cuba ha logrado para su beneficio y también para el beneficio, yo creo, de
el mundo en general y de esos países donde la epidemia ha golpeado. Samantha Power, la última embajadora de Obama en las Naciones Unidas, dijo que uno de sus momentos de orgullo fue haber coordinado la colaboración médica en el marco de la ONU con Cuba. O sea, levantar ese tema, no fue que ella lo coordinara, pero levantar una posición no ideológica hacia ese tema en el caso del África Occidental. Bueno, y ya para ir cerrando, muchas gracias por sus intervenciones, ha sido muy ilustrativo. Quisiera transmitirles un par de preguntas que han surgido en el público. Hay varias preguntas, pero algunas ya quedaron recogidas en sus intervenciones. Sin embargo, hay un par de ellas que yo creo que vale la pena discutir un poco. La primera sería, ¿cuál ha sido la participación, la relevancia de las misiones médicas en América Latina? Esta es una pregunta que formula Alejandra Cañón. Bueno, yo puedo tratar de contestar. Si nos atenemos exclusivamente a las brigadas médicas cubanas en el contexto de la pandemia, pues hay que decir que los datos dicen que en América Latina, excluyendo el Caribe, pues es donde menos médicos profesionales pues han enviado. Una cifra de 116 dentro de los 2.500 que se han enviado a todo el mundo. Creo que uno de los países que más médicos cubanos ha recibido, creo que es Perú, lo puedo confirmar. Pero, pues, efectivamente, en América Latina yo creo que es donde está más, digamos, más álgido el debate sobre la conveniencia o no de los médicos cubanos, sus fines, la calidad de su, digamos, de su accionar. Sobre todo teniendo en cuenta pues, que hay varios gobiernos muy importantes en América Latina que tienen una orientación política de derecha o incluso de extrema derecha. Yo creo que eso también ha influido bastante en que, posiblemente haya influido, en que no haya tantos médicos cubanos en América Latina como puede haber en otras regiones del mundo. Sin embargo, el Caribe sobresale como la región donde más médicos hay, son 650 de los 2.500. En Europa había 656. Sin embargo, sí existe, digamos, una tradición importante de colaboración médica con los países del Caribe, donde en muchos de estos países existen débiles sistemas de salud y más allá, digamos, de la contingencia actual del COVID, Cuba y los médicos cubanos en diferentes modalidades de sus misiones sí han ayudado de una manera importante para pues dar, digamos, solidez y capacidad a estos sistemas de salud. Eso es lo que podría decir con los datos en la mano. No sé si alguien quiere agregar algo. Creo que no tiene el micro activado, sí. El Bellington. Que en los países con políticas afines, las misiones también han tenido un papel de ayudar a estructurar el modelo de salud, a mostrar de cómo se hace en Cuba, porque se implementa el mismo modelo de médico de familia, ¿sí? Entonces, que para nuestros modelos, como el de aseguramiento, pues eso rompe con ese esquema. Entonces, si uno le muestra al país anfitrión o al país donde va la misión cómo actúa este sistema, las ventajas de este sistema, si hay voluntad política, pues pueden seguir desarrollando un sistema de salud pues, un poco más amable con la población. Yo quería atender la última pregunta que veo en el chat, que es de Gómez, en la cual él pregunta de cómo entender el uso de las misiones médicas como argumento de polarización política en América Latina. Yo creo que es importante también entender el momento que vive Cuba. Cuba y la región vive un momento de una transición intergeneracional de liderazgo importante, en el cual yo diría que no se puede hablar de desideologización
pero hay una flexibilización en los niveles de debate que yo creo que está tocando ya el sistema de salud cubano, no desde la perspectiva de que siga siendo un sistema de cobertura universal, sino que también hay la búsqueda de hacerlo sostenible, más sostenible desde el punto de vista económico con estas misiones médicas y también con el propio turismo de salud al interior del país. Yo creo que esto es un tema que hay que tomarlo en cuenta y que sería bueno que desde América Latina se mirara con interés y se conociera por sus comunidades periodísticas, por sus medios de comunicación, por sus comunidades académicas sobre esa transición importante que está teniendo en Cuba, que ya pasa del liderazgo carismático a un liderazgo menos carismático en el caso de Raúl, pero ahora estamos ante una transición intergeneracional que va a forzar una mayor necesidad de legitimidad por desempeño, no tanto por el origen histórico de los líderes que tiene el país. Y hay una realidad, que hay un espacio grande ahí donde se puede hablar de un estado de bienestar interviniendo, más o menos democrático, porque yo no creo que haya ninguna señal de que los líderes estén pensando abandonar el modelo unipartidista, pero sí a nivel de modelo económico hay una proyección de economía mixta en la cual una importante inversión en educación y salud se pudiese interpretar también como parte de la experiencia latinoamericana. Yo empecé diciendo que creo que no conviene mirar el tema cubano como un sistema a emular o imitar, sino desde una perspectiva flexible, menos ideológica, y entender lo importante que son, por ejemplo, los sistemas de salud primaria, tener una capacidad del Estado importante en este sector de salud, contrario a lo que fue las doctrinas neoliberales al respecto, y mirar otras opciones que no necesariamente tienen que ser el modelo cubano, porque el modelo cubano está en sí mismo en una transición, y pensar, por ejemplo, a nivel internacional, como países del este del Asia, con sistemas de salud de cobertura universal, Taiwán, Corea del Sur, los propios modelos nórdicos, con la excepción de Suecia, donde ha habido un modelo de inmunidad de rebaño, que es como se dice en inglés. No me gusta la idea de rebaño, porque en español me gustaría otra palabra, inmunidad por la masa, por decirlo de alguna manera, está siendo cuestionado, pero los datos están ahí. Yo creo que usted, profesor Betancourt, y el profesor Cubilledo han mostrado números que yo creo que son importantes a mirar y que todos, independientemente de sesgo ideológico, deberíamos mirar con interés. Y no sé si Wellington o Daniel tienen algo que agregar sobre este asunto que es bien interesante de la polarización en América Latina, que digamos que todo lo que se dice sobre las misiones médicas, y quiero conectar esto ya para cerrar con una pregunta que nos hacía Marta de la Vega, que justamente hace referencia a todas estas cosas que se dicen sobre las misiones médicas. Ya ustedes lo han comentado un poco en términos de que se dice que los médicos no están suficientemente bien actualizados, que hay violación de derechos humanos, que incluso, ya lo mencionaban ustedes, pues que digamos que estas misiones médicas o los médicos que participan en ellas son víctimas de una especie de esclavitud, son instrumentalizados por el gobierno. Entonces quisiera ya cerrar por este tema, por hasta qué punto es cierto todo esto que se dice, y si tienen algo que agregar, Daniel, Wellington, sobre el asunto de la polarización. La polarización en estos momentos, pues América Latina está virada hacia la derecha totalmente, y frente a eso, o sea, vuelvo y reitero como hace un rato, esta campaña de satanización, de estigmatización, y hace parte también de la misma extensión del bloqueo, o sea, el de evitar de que los gobiernos estén supeditados a poder contratar estas misiones médicas y vayan en beneficio de su población a una política exterior, pues es complejo. Pues nada, con lo de la mayoría, hasta los docentes que tuve oportunidad de conocer en Cuba, o sea, la mayoría de todos estos cooperantes pues hacen su labor de forma altruista, de forma solidaria, de forma internacionalista, porque así fue como se le educó. Dan respuesta al papel de la academia en la sociedad, ¿sí?
Sí, yo sobre este tema particular, pues como he dicho bien al principio, es difícil tener evidencias objetivas sobre las cuales evaluar hasta qué punto son ciertas esas acusaciones o no. Yo, personalmente, en mi opinión, es que en su mayoría son falsas y se mezclan con algunas cuestiones que sí son verdad. Creo que las misiones médicas cubanas sí que, y los médicos que ejercen, efectivamente sí tienen algunas restricciones, pero que hay que entenderla en un contexto más amplio, que ha señalado Arturo anteriormente, y es la estrategia del gobierno de Estados Unidos para hacer que esos médicos deserten o emigren a países como puede ser Estados Unidos, y es una estrategia que no es una nebulosa, sino son programas concretos como el Parol, que ha señalado Arturo, donde con financiamiento del gobierno federal se dedica dinero para estimular que estos médicos abandonen. Y claro, estos son unos costos muy altos para Cuba. Es decir, el costo que para el gobierno cubano tiene formar a un médico, pues esos son costos muy importantes. Y por lo tanto, creo que efectivamente pues hay que entender que el gobierno cubano busca algunas formas que efectivamente pueden redundar, ¿no?, en restricciones que tengan los médicos cubanos que cumplen estas misiones, que son ciertas. Es verdad que si no existieran todas estas constricciones, pues efectivamente hay muchas cosas que se podrían debatir, ¿no?, como ha señalado Arturo. Por ejemplo, que los familiares en Cuba puedan residir con los médicos en el exterior, el tema de los salarios. Yo creo que son temas que efectivamente se podrían discutir en un ambiente, pero es que todo ello no puede ser entendido si no es por la tensión y por las medidas coercitivas del gobierno de Estados Unidos. Eso es una realidad. Te puede gustar más o menos, puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es una realidad objetiva que existe y que creo que es un elemento importante para lograr entender pues algunas de estas restricciones. Pero insisto, creo que en su mayoría es propaganda y son falsedades y mentiras, mi opinión personal. Bueno, y ya para terminar, no sé si había algo más que agregar sobre este tema. Yo coincido con lo que han dicho los otros panelistas. Yo sí creo que hay una legítima agenda para discutir ese tratamiento entre el Estado y esos médicos, que debería ser un trato más cercano a lo de los ciudadanos. Yo creo que en el tema cubano hay críticas legítimas al gobierno en el área de derechos humanos que deberían ponerse sobre la mesa cierta verticalidad que impone una relación muy subordinada entre el trabajador, un funcionario o un trabajador en la salud o en cualquier área con el gobierno cubano. Estamos hablando de una situación que la literatura de ciencias políticas habla de lo difícil que es la autonomía ciudadana en un sistema de economía de comando, que es de donde viene el sistema cubano. Todo eso es cierto, pero no olvidemos que hay dos dinámicas aquí. El modelo internacional de los derechos humanos permite ciertas derogaciones de algunos derechos en condiciones de emergencia. Lamentablemente, el gobierno cubano no actúa dentro de una dinámica de Estado de Derecho donde esa emergencia habría que justificarla, establecer, según la propia doctrina internacional de derechos humanos, un vínculo causal entre la libertad derogada y el peligro atajado. Todas esas dinámicas se podrían plantear. Ahora, la realidad es que Cuba no vive una situación normal. Yo creo que es parte de cualquier observador objetivo que vea, por ejemplo, que un avión trayendo suministros médicos, pagado por Jack Ma, de la famosa empresa china Alibaba, no le es permitido entregar ni utilizar transferencia económica alguna, porque hay la posibilidad de que use dólares, porque hay la posibilidad de que el avión, la empresa que está transportando esos suministros médicos, sea castigada por el gobierno norteamericano bajo el, entre comillas, tráfico con propiedades robadas, es un ejemplo de una hostilidad contra pocos países, yo diría casi ninguno, ni siquiera la Corea del Norte, ni siquiera el Irak, bajo las sanciones de los años 90,
se cumplió. Y la propia OEA, la propia ONU tiene estándares sobre sanciones en el área humanitaria que las sanciones de Estados Unidos contra Cuba desconoce y de una manera arrogante por su posición de poder, ni siquiera esta administración se toma el trabajo de cuidar. Y termino, Ricardo, recordarle la tragedia. Estados Unidos se estaba moviendo hacia la dirección correcta. Con el hemisferio le dio la bienvenida en la cumbre interamericana de Panamá a ese movimiento. Y se movió esto en otra dirección, no porque hubiese menos o más simpatía. El presidente Obama nunca predijo su política o predicó su política en una simpatía por el sistema cubano. El presidente Santos de Colombia no apoyó ese proceso de reconciliación o de mejoría de relaciones entre Cuba y Estados Unidos por simpatía alguna por el gobierno cubano. Eso se hizo en el entendido que era lo correcto y lo que representaba mejor los intereses nacionales y hemisféricos de la comunidad de este lado del Océano Atlántico. Bueno, y aunque el tema definitivamente no está agotado, el tiempo sí está agotado, entonces cerramos por aquí, pero quiero agradecerles al doctor Arturo, al doctor Evelynton y al doctor Daniel. Muchísimas gracias por participar en este programa, fue muy ilustrativo, fue absolutamente interesante, espero que así haya resultado también para el público y para las personas que más adelante verán esta charla a través de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a ti, Ricardo, por la invitación. Gracias, Ricardo. Gracias a la universidad por esta invitación tan generosa. Muchas gracias por el espacio. Quisiera compartirles una frase para despedirnos. Dice, la solidaridad, el lenguaje de la sensibilidad moral. Muchas gracias. Creo que con eso cerramos con broche de oro. Muchísimas gracias.